SER Podcast. Con este tiempo primaveral y con media España ya de fin de semana, lo último que queremos es darles un disgusto esta tarde para empezar hora 25. Pero que sepan que el mes está a punto de terminar como el mayo con el recibo de la luz más caro de la historia. El precio de la electricidad está disparado y el gobierno busca la manera de meter mano en un mercado que parece diseñado por el peor enemigo de los consumidores. La cadena SER avanza a esta hora que el Ministerio de Transición Ecológica está ultimando un mecanismo para que las grandes eléctricas no cobren unos 1.000 millones de euros que se pueden llevar de más al año por cómo está configurado el mercado ahora mismo. Eladio Meizoso, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el Ministerio busca que las centrales eléctricas que no pagan derechos de emisión de CO2, pero se benefician del aumento de precio de la luz que provocan, tengan que devolver ese sobreingreso, al menos en parte. Esos derechos de CO2 los pagan las centrales que usan combustibles fósiles, entre ellas las de gas natural, que suelen marcar el precio más alto en el mercado eléctrico mayorista. Pero ese precio lo reciben todas las demás centrales sujetas a mercado. La fórmula del Ministerio pasa por restar a las centrales nucleares, hidráulicas y las eólicas que ya están en el mercado mayorista la parte que corresponde a esos derechos de emisión de CO2, pero solo a las que están en funcionamiento desde antes de 2005, que es la fecha en que se puso en marcha ese mercado del CO2. El Ministerio indica que una fórmula similar ya se aplicó entre 2006 y 2009 y destaca que fue avalada por el Tribunal Europeo en una sentencia de 2013. Nos confirma su intención de llevar a Consejo de Ministros lo antes posible un anteproyecto de ley para que las centrales que decíamos devuelvan parte de lo que llama dividendo de carbono, que es el sobreprecio que reciben vinculado al CO2. Un carbono que está ahora mismo por encima de los 50 euros la tonelada y se calcula que para ese precio los ingresos ascenderían a esos 1.000 millones de euros que decías. El dinero que se les reste se destinaría a reducir los costes del sistema eléctrico y servirían en definitiva para bajarnos a todos, industrias y consumidores domésticos, el recibo de la luz. Pero gracias, Eladio, la factura de la luz que nos afecta a todos no levanta las pasiones políticas que sí levanta el indulto a los presos del procés. A recoger firmas frente a estos posibles indultos, que son un golpe muy duro contra la democracia española, lo digo con serenidad, pero con preocupación. El PP vuelve a sacar a la calle sus mesas petitorias, como cuando el Estatut, y se prepara para reeditar una nueva foto de Colón con Vox y Ciudadanos. Los tres partidos han confirmado que asistirán a la concentración contra los indultos que ha convocado una plataforma que lidera Rosa Díez. El Gobierno se prepara para semanas de dura contienda política. Los indultos son un instrumento legítimo, legal, constitucional y democrático. Lo tienen todas las democracias del mundo. Le corresponde al Gobierno de la nación. Ya no está en el espacio de la justicia, ya ha salido de la justicia y llega al espacio de la política. La Agencia Europea del Medicamento ha autorizado esta tarde que se les ponga la vacuna de Pfizer a los adolescentes de 12 a 15 años. Y precisamente las vacunas están detrás de la reducción día tras día del número de muertos por COVID en España. 17 en las últimas 24 horas. Es un nuevo récord a la baja desde los mejores días del verano pasado. Termina la semana con una mejora sustancial de todos los indicadores de la pandemia. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos marcado un mínimo de fallecidos en las últimas 24 horas, 17. Esto no se veía desde agosto, con varias comunidades que ya no tienen ningún fallecimiento. La incidencia acumulada ha bajado de forma muy leve a lo largo de la semana. Ahora la tenemos en 124 casos por 100.000 habitantes, cuando el lunes estaban 129. Y si miramos los hospitales, también ha bajado la presión en las UCIs. El 14% de las camas está ocupada por enfermos de COVID, 2 puntos menos que hace una semana, aunque este indicador lo tienen todavía muy alto, sobre todo Madrid y La Rioja. Ahora mismo en los hospitales 4.800 personas ingresadas por COVID.
Neymar acaba de negar que agrediera sexualmente a una empleada de Nike y que no quisiera colaborar en esclarecer la denuncia de esa trabajadora. Aymar. El Wall Street Journal ha revelado esa denuncia, según la cual el jugador obligó a la chica a practicarle sexo oral en 2016. Y esa misma información apunta a que Nike rescindió su contrato con el futbolista al ver que él se negaba a colaborar con la investigación. Él ha escrito en sus redes que todo es mentira, dice que no conoce a la chica, que la marca ni siquiera le dio la oportunidad de defenderse. Él mismo ya hizo frente en 2019 a otra denuncia por la supuesta violación de una modelo en un hotel de París y aquella querella terminó archivada. Hay media hora, 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El Real Madrid ha anunciado oficialmente el fichaje del defensa David Alaba, el austriaco de 28 años que llega libre desde el Bayern de Múnich y firma para las próximas 5 temporadas con el equipo blanco. Y la cita de la tarde en la Final Four de baloncesto a las 9. El Barça va a buscar meterse en la gran final, se enfrenta al equipo del Armani Milán. Ya le espera en la final el Anadolu Efes, que se acaba de clasificar derrotando al CSKA de Moscú. Fin de semana de sol, calor y tormentas. Jordi Carbó. Buenas tardes. Las tormentas se presentarán sobre todo durante las tardes y hasta llegar las noches, como hoy mismo, especialmente en la cordillera cantábrica, el sistema central, la Ibérica y los Pirineos, afectando también zonas próximas, tormentas que en muchos casos descargarán con intensidad, incluso granizo. Pero en general, las mañanas, tanto del sábado como el domingo, van a ser soleadas, algo frescas, calor durante las tardes, especialmente el domingo, cuando en el Valle del Guadalquivir se superarán incluso los 35 grados. Y un avance de esas tormentas intensas que están por venir durante el fin de semana se ha vivido esta tarde en Burgos. Tremenda tromba de agua, Pedro Sedano. El servicio de emergencias 112 ha atendido esta tarde más de 125 llamadas de emergencia por una tromba de agua en la capital burgalesa. Policía local y bomberos siguen plenamente activados para intentar resolver los problemas que se han generado, sobre todo por el agua, aunque también por algunas rachas fuertes de viento que han arrancado las ramas de algunos árboles. Las principales salidas están relacionadas con garajes inundados y calles cortadas en varios puntos de la ciudad, aunque aún no se han precisado detalles porque, aunque ha parado de llover, muchas emergencias siguen aún activas. Así comienza Hora 25. Van a ir a Colón, van a salir en la foto, pero no quieren que sea la foto de Colón versión 2. PP y Ciudadanos han confirmado que asistirán, igual que Vox, a la concentración contra los indultos convocada para el sábado 13 de julio en Madrid. Así que los tres partidos de derechas vuelven a salir unidos a la calle contra el gobierno, pero a esta hora ni PP ni Ciudadanos confirman que vayan a ir sus líderes, Casado y Arrimadas. Mariela Rubio. Sí, la convocatoria es de la plataforma cívica Unión 78, de la que forman parte Rosa Díez, Fernando Sabater y María Sangil. Será el domingo 13 de junio a las 12 en la madrileña Plaza de Colón. El PP ha confirmado, poco después de que lo hiciera Santiago Abascal, que se sumará a la convocatoria, y el último en hacerlo era Ciudadanos. Asimismo, Pablo Casado anunciaba hoy que el PP comenzará a recoger firmas contra los indultos. Nuestro partido se movilizará serena, pero firmemente, decía. Serena, pero firmemente, el partido que presido va a movilizarse, a recoger firmas frente a estos posibles indultos, que son un golpe muy duro contra la democracia española. Lo digo con serenidad, pero con preocupación y con firmeza. El PP hasta ahora se había desmarcado de las manifestaciones contra los indultos. Sin embargo, Génova explica que se trata de una convocatoria de la sociedad civil. Con ese parapeto, el PP, que no ha confirmado quién asistirá en nombre del partido, quiere pese a todo huir del espíritu de aquella foto de 2019, foto que terminó siendo muy amarga para los populares. Después de que Casado anunciara que va a volver a recoger firmas, el PNV ha advertido hoy, eso ya lo hizo Rajoy con el Estatut y acabó mal. Y después de que ayer Emiliano García Paje pidiera al gobierno que no indulte a los presos del Procés, hoy hemos escuchado a varios dirigentes territoriales del PSOE respaldando la intención de la Moncloa. Chimo Puig en Hoy por Hoy. Creo que es fundamental la confianza en el gobierno. Esta, que es una cuestión de Estado, si no se atiende desde esa perspectiva, ¿qué se va a atender? Yo creo que sí que ayuda que el gobierno promueva los indultos. Creo que es una visión acertada, teniendo en cuenta que además que llevan 4 años en la cárcel, que no es que hayan llevado 4 días. O Concha Andreu, presidenta socialista de La Rioja. No hay que hacer ruido en determinados aspectos que desestabilizan la tranquilidad social, ¿no? y la convivencia, ¿no? Y lo que hay que hacer es reforzar al presidente, al gobierno de España, porque va a hacer lo que haga siempre en beneficio del bien común y de la convivencia. Pero de todas las lecturas que se han hecho en las últimas horas sobre el tema de los indultos, hay una realmente inesperada, cristalina además, el análisis de la presidenta de la ANC, que es la principal plataforma independentista catalana. Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, ha reconocido por escrito
que un indulto a los presos del Procés desarmaría políticamente al independentismo catalán. Es literal. Ella ha escrito un tuit, es un tuit crítico con los indultos, dice que no los quiere y usa un argumento que en el fondo no hace más que beneficiar a quienes en el resto de España apoyan los indultos. Dice Paluzie, los indultos serían una decisión política inteligente del gobierno español contra el independentismo porque políticamente nos desarmarían. En cualquier caso, Casado y Arrimadas van a volver a enviar a sus partidos a Colón, si es que finalmente no van ellos. Hoy lo que hemos conocido es que ellos dos, Casado y Arrimadas, comieron juntos hace un par de semanas una comida de profundo voltaje político con Ciudadanos en decadencia y el PP a por todo, en la derecha. Óscar García, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Sí, Casado y Arrimadas reconstruyen alianzas después de la moción de censura en Murcia y todo lo que vino después. El almuerzo se programó como escenario para buscar una solución ante esa deriva de ruptura que había cogido la relación entre ambos. Pero eso, según las fuentes consultadas, se ha reconducido. Se han limado asperezas y ambos han resuelto que los gobiernos que comparten, sobre todo los de Andalucía, Castilla y León o el Ayuntamiento de Madrid, deben seguir adelante dando una imagen de solidez y solvencia dentro de las buenas relaciones que hay, según Edmundo Val. Y lógicamente gobernamos en muchos ayuntamientos y en comunidades autónomas y es natural que se produzcan este tipo de contactos. Pero es que además cada uno, PP y Ciudadanos, seguirá manteniendo su espacio, según reconoce Martínez Almeida desde el PP. Pues no creo que esa comida sea el prólogo de una fusión entre el Partido Popular y Ciudadanos. Hay que recordar que hace un par de días Arrimadas dio por roto su acercamiento a Sánchez, con quien pactó los estados de alarma, y que de cara a la convención que Ciudadanos prepara para julio, el objetivo ya no es focalizar la estrategia en el centro político, como se venía haciendo ahora, sino en el ámbito del liberalismo, un paso más cerca del espectro ideológico del Partido Popular. Han llamado, por cierto, mucho la atención hoy estas palabras de Pablo Casado sobre lo que entiende él que es y que no es la política. Siempre he pensado que los políticos no tenemos que intervenir en la vida de los demás y tenemos que ser coherentes. Yo no puedo decir ahora mismo como político la gente tiene que dejar de comer carne. Yo no puedo decir como político la gente tiene que comprar menos ropa. No nos metamos en la vida de la gente. Le ha contestado esta tarde Pablo Echenique. Dice que no puede meterse en la vida de la gente quienes votaron en contra del divorcio, del derecho al aborto, del matrimonio igualitario, de la ley de eutanasia o de la ley trans. Vamos al detalle de la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, autorización para inyectar desde ya la vacuna de Pfizer a los mayores de 12 años, de 12 a 15 años, porque para mayores de 16 ya está autorizada. Ahora se avala entre los adolescentes, 12 a 15. Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Una decisión que ha tomado esta tarde la Agencia Europea del Medicamento, precisando que va a depender ahora de cada Estado el saber cuándo la quiere aplicar o no y a partir de cuándo desea empezar. El Comité Científico de la Agencia Europea del Medicamento ha tomado hoy esta decisión, que es autorizar la vacuna de Pfizer-BioNTech para los jóvenes entre 12 y 15 años. Han anunciado esta tarde desde la Agencia Europea del Medicamento. La Comisión tiene que ratificar y a partir de aquí la comisaria de Sanidad ha dejado muy claro esta tarde que todo dependerá especialmente de la voluntad de los padres. Sí, y además el hecho de que la EMA lo autorice no quiere decir que España vaya a empezar ya a poner vacunas a los adolescentes. No va a ser así. La idea es esperar a final de verano y empezar a vacunarlos antes de que vuelvan al cole. Mariela Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. En España hay 1.800.000 adolescentes entre 12 y 15 años. Según el Instituto Nacional de Estadística, no se les va a vacunar a todos de golpe. Se va a empezar por los más vulnerables y en condiciones de muy alto riesgo. Es decir, como en el caso de los adultos, se va a priorizar a los menores trasplantados, enfermos de cáncer, con síndrome de Down, con gran dependencia, que estén en centros de discapacidad intelectual, en educación especial o en centros tutelados. Al resto se les va a vacunar después de terminar con los mayores de 50, 40, 30. Así es la propuesta de la ponencia de vacunas, de los expertos que asesoran al Gobierno. Fuentes de sanidad no saben precisar si el proceso va a empezar en septiembre, coincidiendo con el curso escolar, pero sí destacan que los docentes van a estar inmunizados y protegerán a los chavales. Gracias, Mariola. Va a más la rebelión de algunas comunidades contra Sanidad por las segundas dosis de aquellos menores de 60 que recibieron la primera de AstraZeneca. Sanidad insistió anoche, ya se lo contamos, en que por norma general la segunda para esas personas tiene que ser de Pfizer, no de AstraZeneca. Pero hay gobiernos autonómicos, sobre todo del PP, que insisten en que no lo van a hacer, no van a seguir esa directriz. Galicia, por ejemplo, o Madrid. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Sanidad madrileño. Tras los imprudentes cambios de criterio del Ministerio de Sanidad, sin ninguna base científica, podremos inocular ya esta segunda dosis a más de 200.000 personas. Por supuesto, la Comunidad de Madrid sigue defendiendo administrar AstraZeneca.
tal como establece la ficha técnica de esta vacuna, tal y como recomienda la Agencia Europea del Medicamento y al menos 17 sociedades científicas. Lo de que lo recomienda la Agencia Europea del Medicamento es tal cual. Lo ha vuelto a hacer, de hecho, esta tarde. Dice la EMA que no hay evidencias de que poner la segunda de AstraZeneca suponga un riesgo. Y por primera vez en España, un juzgado le ha reconocido a un trabajador del sector sanitario como enfermedad profesional el contagio del coronavirus. Se lo negó la Seguridad Social, se lo negó la Mutua y ha tenido que ser un tribunal el que se lo reconozca como enfermedad profesional. Y eso tiene consecuencias importantes a largo plazo, sobre todo. Teresa Rubio. El logro es doble. Primero, porque es el primer caso en el que el COVID se reconoce como enfermedad profesional, y segundo, porque se trata de un administrativo personal al que se excluyó específicamente del Real Decreto del Ministerio. Encarna Bascal, portavoz de CESIF. Fundamental para que estas personas estén protegidas a futuro ante posibles secuelas, incapacidades, indemnizaciones. Tenemos centenares de casos parecidos en toda España y CESIF va a promover nuevas reclamaciones individuales para que se reconozca este derecho. Pese a que en el Real Decreto aprobado en febrero se reconoce el COVID como enfermedad profesional, lo hace solo a efectos de incapacidad temporal y mientras dure la pandemia, pero no a largo plazo, es decir, no reconoce las posibles secuelas futuras. A la espera de saber en qué se traducen, si es que se traducen en algo finalmente, las nuevas amenazas de Marruecos, amenazas de represalias que planteó ayer el gobierno marroquí, hoy hemos sabido que la Fiscalía abre una investigación para saber quién y por qué devolvió en caliente a menores que cruzaron la semana pasada a Ceuta. Que hubo devoluciones en caliente de menores es un hecho, eso está grabado. En concreto está grabada la llegada de un chaval, que les contamos aquí en Hora 25, claramente menor de edad, que cruzó a nado, que conseguía mantenerse a flote a duras penas con un flotador que se había improvisado con botellas de plástico vacías atadas a la cadera. Al final el crío llegó a la orilla y lo devolvieron con las mismas. Eso está grabado. Ahora hay que ver quién lo ordenó. Alberto Pozas. La Fiscalía de Ceuta ha estudiado las imágenes, la llegada del joven Ashraf a nuestras costas en una balsa hecha de botellas de plástico y quiere investigar más, como dices, saber quién está implicado. Por eso ha pedido el vídeo completo, sin editar, a la agencia Reuters y se ha dirigido también a la Comandancia General para poder tomar declaración a los militares que hablaron con el chico y para saber qué protocolos siguieron esos días. En la Fiscalía de Menores nos reconocen, Aymar, que esos días fueron inéditos y caóticos y no descartan que fuera incluso un error, pero hay que comprobarlo porque nos recuerdan las devoluciones en caliente están absolutamente prohibidas en casos de menores de edad. O se les acoge o se les reagrupa con su familia. Decisión de la Fiscalía aplaudidísima hoy por las ONGs que velan por los derechos de estos niños. Nicolás Castellano. Estas organizaciones en defensa de la infancia migrante esperan que estas decisiones de la Fiscalía sean las primeras de una larga lista de esas devoluciones en caliente televisadas en directo desde Ceuta. Patricia Fernández, la abogada de Coordinadora de Barrios, presentó esa primera denuncia con el vídeo de Reuters. En Ceuta, a partir del 18 de mayo, la práctica de las autoridades españolas arrasó con la Convención de Ginebra y arrasó con la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas. Y esto, como sociedad, no lo podemos consentir. Desde la Fundación Raíces, también especializada en la defensa de los menores extranjeros no acompañados desde hace décadas, esperan que España sea condenada incluso desde Naciones Unidas. Lourdes Reizábal. España ya ha sido condenada por Naciones Unidas por devolver en la frontera sur a un menor de edad en el 2014. Estos días en Ceuta no ha sido uno, han sido muchos los niños devueltos en la frontera, violando nuestra legislación y los tratados internacionales. Es fundamental que se abran diligencias y que se investigue lo ocurrido. No solo la situación de los niños, esas expulsiones a las que hacemos referencia, también la de solicitantes de asilo han sido denunciadas por parte de estas organizaciones que esperan que la justicia se pronuncie en los próximos días. En la cadena SER, Hora 25. Por fin todos los países de la Unión Europea han aprobado ya el plan de recuperación. Faltaban 2, Austria y Polonia, pero hasta que no dieran todos luz verde no se podía salir a los mercados a buscar el dinero que después en teoría tiene que llegar a los países. A España en concreto se espera que lleguen 140.000 millones de euros. Y ahora que ya Austria y Polonia han hecho su parte, han aprobado el plan, ahora que los 27 ya están a favor, empieza en sí el proceso para que ese dinero llegue cuanto antes a los países. ¿Que cuándo es cuanto antes, Griselda? Bueno, exactamente aún no se sabe, pero la Comisión promete presentar sus análisis en junio, lo que si los gobiernos lo ratifican rápido permitiría que el dinero empezara a llegar para julio, aunque atención, porque como ha recordado hoy el portavoz de la Comisión Europea, es un dinero considerable que está vinculado a reformas y por tanto su entrega no es automática, aunque eso sí, España está en el grupo de los 13 gobiernos que serán los primeros y si todo va bien tendría acceso a una primera entrega de hasta el 13% de su paquete de subvenciones este mismo verano. Vamos a quedarnos allí en Bruselas, en Bélgica,
porque 45.000 personas han llegado a apuntarse a una web en apoyo al militar de ultraderecha que está fugado, que sigue en paradero desconocido, fortísimamente armado, amenazó de muerte al mayor epidemiólogo del país, llevan semanas buscándolo, no lo encuentran, se ha convertido en un héroe de la extrema derecha y hay 45.000 tipos, Griselda, que han firmado apoyándole. Sí, para preocupación del gobierno belga y de los partidos flamencos, porque es en Flandes donde más partidarios tiene este militar, que lleva desaparecido una semana ya y al que el ejército no ha logrado encontrar. Pues un día se despliegan en una reserva natural, otro desalojan una estación de tren en la capital, pero no encuentran a Jürgen Konings. La página en sí misma ha sido clausurada y cada día hay algún programa en la tele o en la radio belga en la que se precisa que este apoyo no es libertad de opinión, sino un problema de terrorismo, ya que Konings está buscado por intento de atentado. Y hablando de ultras, los republicanos en Estados Unidos han conseguido bloquear esta tarde la creación de una comisión en el Senado que investigue el asalto al Capitolio, el asalto al Parlamento en enero por parte de hordas de gente azuzadas por Trump, un asalto en el que murieron 5 personas. Los demócratas estaban intentando crear una comisión de investigación para analizarlo, necesitaban convencer a 10 republicanos, pero al final solo han sumado a 6 y no habrá comisión que investigue el asalto. Corresponsal Marta Delvado. Los demócratas acusan a los republicanos de socavar la verdad y de impedir que mejore la seguridad en el Capitolio tras bloquear la creación de una comisión independiente que investigue el peor ataque al Congreso en 200 años, que impidió la certificación de la victoria electoral de Joe Biden sobre Donald Trump y que obligó a evacuar a todos los legisladores. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, acusa a los republicanos de rendirse a Trump, ya sea por lealtad o por miedo. Dice que evitan enfadarle para que no les perjudique políticamente. El líder de la oposición, Mitch McConnell, que en enero acusó a Trump de provocar la insurrección, asegura que esa comisión tiene fines partidistas, evitando así enfrentarse al expresidente con el objetivo puesto en recuperar el Senado el año que viene. McConnell asegura que esta comisión no aportaría datos nuevos a la investigación que ya inició el Departamento de Justicia. Y en la radio esta noche a las 9 vamos a hablar en Hora 25 con el investigador que ha descubierto una comedia de Lope de Vega desconocida hasta ahora. Estaba casi enterrada en los fondos de la Biblioteca Nacional. Es una comedia ya de su etapa de madurez, con guiños a la situación política en aquel momento. Marta García. Se titula Yo he hecho lo que he podido, Fortuna lo que ha querido, y se trata del ejemplar único de la Princeps, la primera de la serie, sin datos de imprenta, del taller sevillano de Francisco de Lira y en la que figuraba como autor Miguel Bermúdez, un actor y escritor ocasional de la época. Pero la Biblioteca Nacional sostiene que existen pruebas contundentes que confirman que el autor de la obra es Lope de Vega, entre otras el estudio del catedrático en literatura española de la Universidad de Ginebra, Abraham Madroñal, autor de este hallazgo. Marta Vizcaíno es jefa de la sección del Siglo de Oro de la Biblioteca Nacional. Hay un análisis filológico y también hay una nueva tecnología que es la estilometría computacional. El ordenador lo que está haciendo es analizar el léxico que utiliza un autor y es bastante certero. La obra es una comedia de la última etapa creativa de Lope y Madroñal considera que podría ser una obra en clave, detrás de cuyos personajes Lope habría disfrazado figuras y episodios de la política del momento. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.